Shaun Clarida mide apenas 1,57 m, en un escenario lleno de cuerpos gigantescos, donde la genética suele dictar las reglas y los centímetros parecen ser moneda de cambio. Shaun no solo desafió las normas, las rompió en 1000 pedazos. En el mundo del culturismo profesional, donde la estética, el volumen y la simetría lo son todo, Shaun Clarida emergió como una excepción a la regla, un hombre cuya estatura fue su desventaja hasta que la convirtió en su bandera. Su apodo lo dice todo. Pero esta historia no empieza con luces de escenario, ni trofeos, ni aplausos. Empieza en Nueva Jersey, en 1982, con un niño lleno de energía, curiosidad y hambre de competir. Shaun fue un niño hiperactivo, siempre en movimiento, con una inclinación natural por el deporte. A diferencia de muchos atletas que descubren su vocación tarde, Shaun pareció nacer con el deseo de superarse físicamente. Participaba en todo: lucha libre, gimnasia, béisbol, baloncesto, cualquier cosa que le permitiera moverse, competir y mejorar. Desde sus primeros años, sin embargo, se topó con una realidad que lo acompañaría durante toda su juventud: su baja estatura. Para cuando estaba en secundaria, medía apenas 1,57 metros y pesaba unos 45 kilos. En un entorno donde el tamaño sí importaba, Shaun era visto como un peso pluma, no solo físicamente, sino también en cuanto a sus aspiraciones deportivas. Muchos no veían un atleta prometedor, veían a un joven pequeño, incapaz de competir al nivel de los demás. El acoso escolar fue parte de su día a día. Los comentarios negativos eran constantes: que era demasiado chico, que no tenía potencial, que nunca llegaría a nada en el deporte. Pero Shaun tenía algo que sus detractores no podían medir: una voluntad descomunal. En sus últimos años de secundaria, decidió enfocarse seriamente en la lucha libre. Le apasionaba la técnica, el control del cuerpo, el 1 contra 1. Pero para competir al más alto nivel, sabía que necesitaba una ventaja extra: fuerza. Así empezó a levantar pesas. Lo que comenzó como un medio para un fin, terminó siendo una revelación. En las pesas, Shaun encontró un lugar donde no importaba la altura ni el peso. Lo que contaba era el esfuerzo, la constancia, el sacrificio. Aún así, los resultados no llegaron rápido. En sus primeros años de universidad, Shaun entrenaba duro, pero su cuerpo no respondía. No lograba ganar masa muscular de forma visible. La frustración crecía. Había dedicado tiempo, disciplina, motivación, pero la transformación física no aparecía. Cualquiera en su lugar habría renunciado, pero Shaun buscó respuestas, y fue en ese punto bajo cuando el destino lo cruzó con un culturista local, quien se convirtió en una figura clave en su vida. Le enseñó sobre nutrición, sobre técnica de entrenamiento, sobre cómo construir masa magra de manera efectiva, pero sobre todo le enseñó a creer, porque hasta ese momento el culturismo ni siquiera estaba en el radar de Shaun. No sabía que existía como disciplina profesional, pero en cuanto lo descubrió, supo que había encontrado su camino. Lo que vino después fue una transformación no solo física, sino mental. Shaun dejó de entrenar por mejorar. Ahora entrenaba con un propósito claro: competir. Su primera aparición en el escenario fue en 2005, en el NPC Mid-Atlantic Natural Classic. Allí consiguió un prometedor tercer puesto en la categoría de principiantes, peso ligero. Fue solo el inicio. Ese mismo año, compitió en el campeonato natural Empire States, donde alcanzó la cima al quedarse con el primer lugar en la categoría de peso gallo masculino abierto. Su progreso fue meteórico, pero merecido. No era producto de la genética ni de atajos, era trabajo, trabajo y más trabajo. Y aunque competía en la categoría más baja de peso, Shaun empezó a vencer a culturistas con cuerpos visiblemente más grandes. Su precisión, su simetría y su definición empezaban a llamar la atención. Pronto, el mundo del culturismo entendió que este chico pequeño
era una amenaza seria. De ahí surgió su apodo, el Matagigantes, y no podría ser más apropiado. En los años siguientes, Shaun siguió demostrando que su éxito no era casualidad. Se esforzó por terminar entre los 3 primeros en cada competición en la que participaba, y lo logró. En 2011, triunfó en el campeonato Team Universe, una de las competencias más importantes del circuito amateur, coronándose nuevamente en la división de peso gallo masculino abierto. Todo conducía a un solo objetivo, la tarjeta profesional de la IFBB, y en 2012 ese sueño se hizo realidad. En el Campeonato Nacional de Culturismo, Shaun se impuso en su categoría, logrando el título y con él su estatus como culturista profesional de la IFBB. Un logro monumental, no solo por lo que significaba a nivel competitivo, sino por lo que representaba simbólicamente. El niño al que le dijeron que no tenía futuro en el deporte, ahora era profesional. Desde entonces, Shaun no ha parado. Competencia tras competencia, ha demostrado que su lugar está entre los mejores. Su ética de trabajo, su compromiso y su humildad lo convirtieron en un referente dentro y fuera del escenario. Pero fue en 2020 cuando dio el gran golpe. Ganó el título de Mr. Olympia en la categoría 212 hasta 96 kilogramos, uno de los logros más codiciados en el culturismo mundial. Ese triunfo lo catapultó al estrellato internacional, y en 2022 lo volvió a hacer. Shaun Clarida se convirtió nuevamente en Mr. Olympia 212, reafirmando que su reinado no fue suerte, sino consistencia y excelencia absoluta. Lo había logrado, desde los pasillos del colegio donde lo subestimaban, hasta el escenario más grande del mundo del culturismo. No hay una historia más poderosa que esta. Pero lo más admirable de Shaun no es solo su físico o su lista de títulos, es su misión, porque él no entrena solo para sí mismo. Él entrena, compite y habla para inspirar a otros. Hoy, Shaun dedica parte de su tiempo a mentorizar, a compartir su historia, a mostrar que no existen límites cuando hay una visión clara y un propósito firme. Y aquí es donde tú entras. Si esta historia te inspiró, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras y por supuesto, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más historias como esta, más ejemplos de vidas transformadas por la pasión, el trabajo duro y la voluntad de no rendirse jamás, porque a veces los verdaderos gigantes no siempre son los más grandes,